Bienvenidos a la clase número 8 de importación 1. Les recuerdo que estábamos viendo en los videos anteriores, habíamos llegado hasta la descarga de la mercadería. La mercadería, cuando se descarga, va a un depósito fiscal y se queda en el depósito fiscal hasta que el despachante de aduana termina de hacer ese trámite que llamamos destinación o declaración aduanera o despacho aduanero. El despachante de aduana, para finalizar este trámite, tiene un plazo de 15 días hábiles a partir de la llegada del medio de transporte. A partir del arribo, tiene 15 días hábiles para finalizar todo el trámite de la declaración o destinación aduanera para que no le apliquen una multa. Si se le vence el plazo, tiene una multa automática que es del 1% del valor en aduana de la mercadería. Pero recordamos también que habíamos contado que no toda la mercadería va a un depósito fiscal cuando se descarga del medio de transporte que la trae del exterior, sino que hay algunas mercaderías que salen con la modalidad de despacho directo a plaza. Esto quiere decir que se descargan del medio de transporte que la trae del exterior y se carga directamente en el medio de transporte del importador y se la lleva. En ese caso, entonces, el despachante de aduana tiene que finalizar todo este trámite que es el despacho o la destinación aduanera o la declaración aduanera, como así lo llamamos, dentro de los 5 días anteriores a la llegada del medio de transporte. O sea, empieza a hacer el trámite varios días antes y lo tiene que terminar dentro de los 5 días anteriores a la llegada del medio de transporte. De manera que cuando llega el medio de transporte, ese trámite ya está finalizado, todo pagado, el servicio aduanero autorizó a retirar la mercadería y el importador directamente se la lleva. Ahora vamos a ver aquí un esquema, ahí está apareciendo, en el cual hay un pequeño esquema en el cual nos muestra estos dos plazos. A partir del arribo, 15 días hábiles o los 5 días hábiles anteriores al arribo. Puede ocurrir que el despachante de aduana, en el momento de hacer ese trámite, esa destinación aduanera, le falten datos de la mercadería para completarla, o haya algunos datos que no está seguro y de repente si completa la destinación con esos datos y están mal, le van a aplicar una multa. En ese caso, entonces, para el caso, repetimos, que le falten datos o que no esté seguro de los datos que tiene, el servicio aduanero le permite declarar ignorando contenido. O sea, el servicio aduanero le permite hacer una declaración incompleta, suspensiva, que se denomina justamente ignorando contenido. Para hacer esta declaración ignorando contenido, la tiene que hacer dentro de los 10 días a partir del arribo. Recordamos que para el trámite habitual tiene 15 días, pero cuando tiene dudas o le faltan datos, dentro de esos primeros 10 días puede declarar ignorando contenido. Y después de que declara ignorando contenido, tiene 15 días más para ir al depósito fiscal con personal aduanero y recabar, conseguir los datos que le faltan para completar la destinación. Y también dentro de esos mismos 15 días tiene que completar la destinación aduanera. Vamos a repetir entonces, dentro de los primeros 10 días, declara ignorando contenido. Después tiene 15 días para ir con personal aduanero al depósito fiscal y realizar lo que técnicamente se llama toma de contenido. Y dentro de esos mismos 15 días tiene que completar la destinación definitiva, la declaración definitiva. Acá tenemos entonces un esquema que representa esos plazos, ignorando contenido dentro de los primeros 10 días a partir del arribo y después 15 días más para realizar la toma de contenido y completar la destinación aduanera. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el despachante de aduana declare ignorando contenido, vaya al depósito fiscal, haga la toma de contenido y después se le venza el plazo y no complete la destinación aduanera dentro de los 15 días consecutivos.
En ese caso, le va a corresponder entonces una multa automática del 1% del valor en aduana de la mercadería. También puede pasar que declare ignorando contenido y después no haga la toma de contenido porque consigue los datos de otro lugar y entonces directamente hace la destinación aduanera dentro de los 15 días siguientes a realizar la declaración ignorando contenido. En ese caso, como no hizo la toma de contenido, le va a corresponder también una multa del 1% del valor en aduana de la mercadería. Pero también puede pasar que declare ignorando contenido y después no haga ni la toma de contenido ni tampoco complete la destinación aduanera dentro de los 15 días siguientes a realizar la declaración ignorando contenido. En ese caso, entonces, le van a corresponder las dos multas, 1% por la toma de contenido y 1% por no realizar la destinación aduanera. Aquí tenemos entonces explicado ese tema. No se efectúa la toma de contenido, 1% de multa. No se presenta la solicitud aduanera dentro del plazo, se aplica multa 1%. Si no se hacen las dos cosas, se aplicarán las dos multas. También puede pasar que el despachante de aduana declara una mercadería, presenta la declaración aduanera, la hace en el sistema informático, después la presenta, y el personal del servicio aduanero le observa la declaración, porque tiene algo mal hecho. En general, esto puede pasar con la clasificación. A veces hay mercaderías que hay dudas sobre la clasificación, el despachante de aduana clasifica de una forma y el servicio aduanero le dice que está mal. Cuando pasa esto, que una declaración aduanera o destinación es observada por el funcionario aduanero, se forma un expediente con esta observación y esto va a la legal y técnica de la aduana, al departamento de legal y técnica de la aduana, donde están los técnicos que van a resolver si está bien declarado por el despachante de aduana o está mal declarado de acuerdo a lo que dice el funcionario aduanero. Si se resuelve que está mal declarado, al despachante de aduana le van a aplicar una multa. Si se decide o se resuelve que está bien declarado, no le va a pasar nada. El tema es que hasta que se resuelve esto, pasa bastante tiempo, por ahí varios meses. La mercadería igual el importador la retira porque constituye una garantía en dinero y se lleva la mercadería, la comercializa o hace aquello que, para lo cual tenía previsto la mercadería. Bien, ahora supongamos que observaron un expediente de una determinada mercadería y el expediente está en la legal y técnica esperando que lo resuelvan. Y el importador decide importar otra partida de la misma mercadería. Ahora, ¿cómo la va a declarar el despachante de aduana? Porque si la declara igual que la anterior y después se resuelve que está mal declarada, le van a aplicar una multa por la primera y otra multa por la segunda. Si la declara distinto de la primera y después la primera está bien declarada, por la primera no le van a aplicar multa, pero le van a aplicar multa por la segunda. Entonces no sabe cómo declararlo. Cuando ocurre esto, el servicio aduanero le permite al despachante de aduana hacer una declaración supeditada. Esta declaración supeditada significa que va a ser una declaración en suspenso, una declaración esperando que se resuelva aquello que se discute en el expediente que está en trámite. Entonces, cuando se termina el trámite del expediente, esta segunda declaración supeditada se va a declarar de acuerdo a lo que se resuelva que es correcto en el primer expediente. De esa manera, si en el primer expediente está mal declarado, va a tener una multa en el primer expediente, pero en el segundo no. Si el expediente primero está bien declarado, no va a tener ninguna multa en ninguno de los dos expedientes. Acá tenemos una explicación de lo que es una declaración, una destinación aduanera en forma supeditada, como suspensiva, esperando que se resuelva aquella cuestión que se discute en un expediente administrativo. Y aquí tenemos un esquema, más o menos que trata de clarificar cómo es la declaración supeditada, que también está en el material que yo les mandé. Y aquí ven el despacho observado, se arma un expediente, si está bien declarado no pasa nada, si está mal declarado le cobran la multa al despachante de aduana. Viene otro despacho de mercadería similar, declara supeditado al expediente que está en trámite. Cualquiera sea el resultado del primer expediente, en el segundo no hay multa. Esta es, digamos, la utilidad que tiene la declaración supeditada. Muy bien.
Dijimos algunas veces que la declaración aduanera es inalterable. Una vez que se declara y se graba en el sistema informático, ya no se puede modificar. Pero en algunos casos hay algunas excepciones que permiten modificarla. Y esta posibilidad de modificarla tiene que ver un poco con el perjuicio fiscal. ¿Qué quiere decir perjuicio fiscal? El despachante de aduana se equivocó o cometió un error en la declaración y por ese motivo pagó de menos los impuestos aduaneros. Eso causa perjuicio fiscal. Si se equivoca, pero termina pagando lo mismo, no hay perjuicio fiscal porque no le causa ningún perjuicio al Estado. Entonces, cuando no hay perjuicio fiscal, quiere decir que se equivocó, pero en realidad pagó lo que tenía que pagar, porque esa equivocación no tiene que ver con el cálculo del pago de impuestos. En ese caso se puede rectificar en cualquier momento. Incluso el personal aduanero, si se entera, lo rectifica por su cuenta. Es mucho más reducido el tema cuando causa perjuicio fiscal. O sea, se equivocó el despachante de aduana y por ese motivo pagó de menos. Entonces, en ese caso es problemático. Hay tres posibilidades. La primera es la autodenuncia. El despachante de aduana se da cuenta que se equivocó, va y le informa al servicio aduanero, se autodenuncia, le informa que se equivocó en la declaración aduanera y entonces, en ese caso, el servicio aduanero le va a aplicar una multa, pero reducida, una multa chiquita. El segundo caso es cuando el error surge de la lectura del despacho. O sea, se ve que es un error de tipeo, le faltó un cero, una coma mal puesta, bueno, alguna cosa de esa, y en ese caso entonces lo puede rectificar y no se le aplica multa. El tercer caso es cuando el error surge de la documentación complementaria. Van a ver que hoy vamos a ver cuál es la documentación complementaria, factura comercial, etcétera. El despachante de aduana copia todos los datos de la documentación complementaria. Si hay un error en la documentación complementaria, lo copia directamente en la declaración aduanera. Y en ese caso, entonces, ahí va a surgir el error, pero cuando el error surge de la lectura de la documentación complementaria, también se puede rectificar y tampoco tiene multa. ¿Cuál es la documentación complementaria? Se denomina complementaria porque complementa a la declaración que hace el despachante en el sistema informático. Quiere decir que toda esta documentación va a ir dentro del sobre contenedor. Una de los documentos más importantes es la factura comercial, que es justamente donde va a surgir el cálculo de los tributos. El cálculo de valor en aduana primero y después de los tributos. Por lo tanto, la factura comercial es un documento que no puede faltar cuando se presenta el sobre contenedor. El documento de transporte también es un documento muy importante porque es el título de la mercadería. El importador, para poder retirar la mercadería del depósito fiscal, va a tener que presentar el documento de transporte, porque el documento de transporte es el título de la mercadería. Cuando carga la mercadería a bordo, la constancia de que cargó la mercadería es el documento de transporte que emite el transportista. Es como si yo llevo el traje a la tintorería, me dan una factura que es el comprobante de lo que yo dejé para limpiar. Cualquiera que vaya con esa factura puede retirar el traje. Para retirar la documentación, entonces, del depósito fiscal, hace falta el documento de transporte. Sin embargo, el documento de transporte puede faltar en el momento de presentar la documentación en la aduana. Otro documento importante son los certificados. El más importante o el más utilizado es el certificado Mercosur, que permite que no se pague el tributo de la mercadería, que no se pague en derecho de importación. El certificado de origen, entonces, también puede faltar. Y finalmente hay otros documentos, como los prorrateos, etcétera, que son documentos que tienen que ver con los contenedores consolidados. Muy bien. Como les contaba recién, ¿cuál es la documentación que puede faltar? Puede faltar el certificado de origen y puede faltar el documento de transporte en el momento de presentar toda la documentación ante la aduana, y la aduana puede aprobar igual la destinación y puede librar la mercadería. ¿Qué pasa? Hay que constituir una garantía por esta documentación faltante para garantizar justamente que se va a volver, después se va a presentar en algún momento. Cuando nos falta el certificado de origen, hay que pagar los tributos o garantizar los tributos, o sea, un depósito por el valor de los tributos, porque lo que nos permite el certificado de origen es no pagar tributos.
Pero además hay que depositar el 1% del valor de la aduana en concepto de multa, por si después el certificado de origen no se presenta en término. El otro documento faltante, que es el documento de transporte, lo que hay que garantizar es el valor de la mercadería. Y también 1% del valor de la aduana por si finalmente no se presenta el documento de transporte. ¿Qué pasa si yo no presento estos documentos en término? Bueno, la aduana se va a quedar con el dinero. En el caso del certificado de origen, con la diferencia de tributo más la multa. En el caso del documento de transporte, con el valor equivalente al valor de la mercadería y también el 1% de valor en aduana en concepto de multa. ¿Cuál es el plazo para presentar esta documentación? Certificado de origen 15 días, documento de transporte 30 días. Si no lo presento, entonces directamente la aduana me va a aplicar esa sanción que es quedarse con las garantías y aplicarme las multas. Certificado de origen, vamos a ver ahora. Por supuesto que lo que hablamos es certificado de origen Mercosur siempre. ¿En qué caso se debe presentar? Se debe presentar en los casos que haya preferencias arancelarias, etcétera, por ejemplo, en caso del Mercosur, que no se pagan tributos, yo para no pagarlo tengo que presentar certificado de origen. También se debe presentar cuando la mercadería tiene algún problema de barrera arancelaria. ¿Recuerdan cuando vimos la barrera arancelaria, derecho antidumping, dumping compensatorio específico? Recuerdan que en esos casos había que hacer una comparación con el valor de la mercadería en el país de origen, porque la mercadería en esos casos venía con un precio inferior al precio real. Entonces, para demostrar que la mercadería venía con un precio inferior, yo tengo que presentar el certificado de origen. Y en algunos casos también el Ministerio de Economía lo pide por cuestiones de estadística. Me lleva alguna estadística de los bienes que vienen de algún país en particular. ¿Cuál es el trámite que tiene que pasar un certificado de origen Mercosur? Acá hay un ejemplo, digamos, bastante grosero, para decirlo de alguna manera, donde tenemos representado el país de Brasil en la parte superior, esquemáticamente, y en la parte inferior, Argentina. Supongamos que una mercadería que viene de Brasil, origen Mercosur, el fabricante exportador es el que va a emitir el certificado. Ese certificado tiene que pasar por una entidad certificante autorizada, que generalmente es un organismo que incluye, digamos, o agrupa a los fabricantes o empresarios de ese sector. Después tiene que pasar por el consulado argentino y finalmente tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores para avisarlo y que tenga valor en nuestro país. Por lo tanto, cuando la mercadería viaja en un transporte rápido, generalmente en el momento de hacer el trámite, el certificado de origen no está, por eso se permite que no se presente. Seguimos. ¿Cuándo se debe emitir el certificado? O sea, ¿en qué momento tiene que emitir el certificado el exportador? Fíjense, hay un doble plazo. Recordamos que dentro del derecho aduanero hay algunos dobles plazos que son conflictivos, ¿no? Como la solicitud de permanencia de la mercadería a bordo, por ejemplo. Recuerdan que había doble plazos. Bueno, acá también vamos a contar que el certificado de origen no puede tener fecha anterior a la factura comercial, tiene que tener la misma fecha de la factura comercial o una fecha posterior. Y esa fecha o la emisión de ese certificado de origen tiene que ser dentro de los 60 días corridos desde el momento de la emisión de la factura comercial, pero antes de los 10 días hábiles de que se realiza el embarque. Ahí cualquier cosa que ocurra primero se termina el plazo. En el gráfico de la parte superior vemos que el plazo de los 60 días corridos de la factura comercial vence antes que los 10 días hábiles desde el momento en que se embarcó la mercadería. Por lo tanto, ahí a los 60 días corridos vence el plazo de emisión del certificado de origen. Si se vence después de ese plazo, no tiene validez. En el gráfico de la parte inferior, vemos que vencen primero los 10 días hábiles a partir del embarque. En ese caso, entonces, el plazo para emitir el certificado vence en ese momento, cuando se cumplen los 10 días hábiles posterior al embarque. ¿Cuál es el plazo de validez que tiene este certificado? ¿Hasta cuándo lo puedo presentar en el servicio aduanero y me lo van a aceptar? Tiene un plazo de validez de 180 días corridos,
pero esto no se cuenta desde la fecha de emisión del certificado, sino que se cuenta a partir de la certificación de la autoridad certificante autorizada, que es el segundo paso que tiene el certificado. Primero lo emite el exportador y luego pasa a la entidad certificante. ¿Cuál es la versión exigible del certificado? Solamente se puede presentar el original. El servicio aduanero no acepta ni fotocopia legalizada, certificada por escribano, ni fax, ni copia, ni foto, nada. Solamente el original. ¿Cuáles son las cosas que no puede tener un certificado? No puede tener espacios en blanco, es un formulario, tiene que estar completo. No puede tener tachadura, raspadura, enmiendas, interlineado, borrado, nada. Tiene que estar perfecto para que sirva, si no, el servicio aduanero no lo recibe. ¿Se puede reemplazar un certificado por otro? Supongamos que me mandan el certificado, me llega, yo soy despachante de aduana y veo que tiene un campo en blanco, algo que no completaron o algo fue borrado y raspado y escrito arriba. ¿Puedo reemplazarlo? Mientras no lo haya presentado ante el servicio aduanero, lo puedo reemplazar. Pues si lo presenté y me lo rechazó el servicio aduanero, ya me cobran la multa y ya no lo puedo reemplazar. Entonces, mientras no lo presenté, lo puedo reemplazar. Pero para poder emitir otro, tiene que estar dentro de ese doble plazo de emisión, 60 días corridos desde la fecha de la factura comercial o 10 días hábiles a partir del embarque. Si no, tampoco puedo emitir un certificado nuevo porque no estaría dentro del plazo que lo puedo emitir válidamente. ¿Se puede incluir varias mercaderías en un solo certificado? Supongamos que yo le compro a un fabricante de Brasil y fabrica varias clases de mercadería y yo le compro 3 mercaderías distintas. ¿Puedo certificar el origen de las 3 mercaderías con un solo certificado? Sí, se puede, pero el certificado debe contener de cada una de las mercaderías la nomenclatura, el valor FOB, la descripción de qué tipo de mercadería es y la cantidad de unidades de cada una de las mercaderías. Con estos 4 datos, entonces, de cada mercadería, el certificado de origen puede garantizar el origen de varias mercaderías. ¿Cuáles son los idiomas del certificado de origen Mercosur? Por supuesto, castellano y portugués, los dos países, digamos, o los 2 idiomas más utilizados en el Mercosur. Hay certificados de origen que pueden estar adulterados o falsificados. Son 2 cosas distintas. El certificado puede ser verdadero, certificado original, verdadero, pero lo que dice el certificado es falso. Por ejemplo, dice que la mercadería es origen Brasil y la mercadería es origen China. O sea, el certificado es verdadero, pero tiene declaraciones falsas. Lo otro que puede ocurrir es que directamente el certificado sea falso, que alguien lo haya falsificado, ¿cierto? Entonces, cuando el certificado contiene declaraciones falsas, al exportador le van a aplicar una suspensión de 18 meses para actuar en el Mercosur. Pero también a la entidad certificante le van a aplicar una sanción, porque la entidad certificante sabe cuáles son los productos que fabrica ese exportador porque está asociado, agrupado en esa entidad. Entonces le van a aplicar también una sanción de suspensión de 12 meses para actuar en el Mercosur. ¿Qué pasa cuando directamente el certificado es falsificado? Todo es falsificado. En ese caso, entonces, certificado falso, la sanción va a ser para el exportador y lo van a inhabilitar para actuar en el Mercosur. Directamente no va a poder emitir más certificados de origen en el Mercosur. Bueno, y ahora vemos los documentos de transporte. Ven, aquí están todos los documentos de transporte que tienen distinto nombre de acuerdo a la vía y por ahí están incluso aclaradas a qué vía corresponde. Digamos, esto es muy fácil, está en el material la explicación de cada uno, por ahí habría que manifestar algo con respecto al Manifiesto Internacional de la Carga MIC-DTA, es un documento de transporte especial para Mercosur, para transporte terrestre, y digamos, la utilidad que tiene es que el medio de transporte o digamos, la carga, solamente verifica en las aduanas de salida y en la aduana de llegada, no verifica en las aduanas intermedias. Así que bueno, esa es la utilidad que tiene este Manifiesto Internacional de Carga MIC-DTA. Y finalmente, llegamos a las destinaciones de importación, que son 4. Recuerdan que en alguna de las clases las comentamos, una sola es definitiva, que es la definitiva de importación para consumo, y las otras 3 son suspensivas. En las próximas clases, entonces,
vamos a desarrollar estas destinaciones de importación. Así que bueno, los espero en las próximas clases.